Hola de nuevo, aquí estamos con Ron Aledo y con Jeffrey Quien para hablar un poco de lo que está sucediendo ahora con Rusia en Ucrania. ¿Cómo estás, Ron? Te saludamos. Hola, Bienvenido. hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Cómo están? Aquí preocupados, como justamente te decía Jeff, eh, detrás de cámaras, preocupados por ese riesgo, esa posibilidad de una tercera guerra mundial, de un desastre nuclear, de un invierno atómico y todo lo que, bueno, todo lo que se está en nuestra mente, en nuestra imaginación sobre cómo sería el Armagedón. Pues escuchar que va a haber una guerra o que ya está ocurriendo una guerra nos pone a todos con los pelos de punta. Sobre todo la gente que vive en Europa, eso no hay duda, pero también está pues el tema de la economía en nuestros países sudamericanos, por ejemplo. Adelante, Ron, ¿qué nos dices? ¿Qué es lo que está sucediendo allá? Bueno, lo importante ahora mismo, lo más crítico, lo más importante, yo creo que es la respuesta y las acciones que Estados Unidos, más que nada, pero también otros países como Polonia, en realidad cualquier país de la OTAN, pero más que nada Estados Unidos, que es el líder, es el que manda, es el que pone el dinero, es el líder mundial, y países que están muy, pero que muy involucrados como Polonia, hagan en los próximos días o en las próximas semanas. Es muy, pero que muy importante saber qué acciones harán, porque de ello depende, de las acciones que haga Estados Unidos y de las acciones que hagan países como Polonia, depende si esta guerra se va a quedar en una guerra regional no nuclear entre Rusia y Ucrania, o si por el contrario se va a expandir, si por el contrario se va a convertir en algo muchísimo, muchísimo peor, en una guerra mundial, europea, mundial y obviamente muchísimo más peligroso, una guerra nuclear. Ese es la gran pregunta ahora mismo, si se va a quedar en lo que está haciendo ahora o se va a convertir y expandir en algo mucho más grande. Y el asunto depende de qué haga Estados Unidos, porque si Estados Unidos ya le declaró la guerra económica a Rusia. El discurso de Biden en el Capitolio hace unos días atrás, el Estado de la Nación, eso era prácticamente romper relaciones diplomáticas con Rusia, prácticamente. Eh, Era prácticamente una guerra, era declaración de guerra económica. Y quedó, está a un punto de enemistad, de oposición extraordinario. Que ya Rusia ya de por sí ya puede contestar a eso, a esa declaración de guerra económica con ciberataques, eh, manipulando los mercados del petróleo, creando una crisis mundial, creando pánico en Estados Unidos. A Rusia solamente tiene que mandar un mensaje un día de estos por radio y por televisión a los ciudadanos rusos de Nueva York y de Washington, D.C. Salgan de esas dos ciudades inmediatamente y quédense a 100 kilómetros de esas ciudades. Ya con que diga eso Rusia, ya va a crear un pánico, va a crear un terror en la población de Estados Unidos, las bolsas se van a caer, los mercados, el mundo se va a volver loco en Estados Unidos, va a crear un terror extraordinario. Y al otro día Rusia dice, era un drill solamente. ¿Me entiendes? Ya las acciones que puede hacer Rusia ya para contestar a esa guerra económica son enormes también. Pero si esto se va a extender a una guerra de verdad entre la OTAN y Rusia, entre Estados Unidos y Rusia, depende de qué va a hacer Estados Unidos, porque esa idea del no-fly zone es una locura. Eso de la zona de exclusión aérea es una verdadera locura, es un suicidio. Lo está pidiendo desesperadamente el presidente Zelensky de Ucrania, pero eso es una locura. El Sí, hombre quiere... yo creo que Zelensky ha llevado a su país y a su gente a cometer suicidio, pues, por todo lo que está haciendo Eso es, y se eso es. está comportando en este momento. Pero para analizar, hacer un mejor análisis, tú eres el experto, Ron, y ya saliendo de toda la propaganda de la media occidental, que es parte de la guerra también, es parte de la guerra, nosotros somos Muchísimo, occidente. sí, La muchísimo. pregunta es, ¿por qué Rusia invadió Ucrania?
¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La razón principal es que Rusia no puede permitirse nunca jamás una Ucrania que sea miembro de la OTAN. Esa es la razón. Porque Rusia y Ucrania comparten una frontera enorme. Y esa frontera que tiene Rusia con Ucrania es el punto débil de Rusia. Es el punto estratégico más débil. Es lo que diríamos la kriptonita de Rusia, lo que diríamos el talón de Aquiles. Esa frontera que tiene Ucrania, larga frontera que tiene Ucrania con Rusia, da directamente al corazón industrial y al corazón energético de Rusia, da directamente a Volgogrado, que era lo que antes era Stalingrado, le cambiaron el nombre después de la Segunda Guerra Mundial y cuando se cayó el comunismo, y da directamente al Cáucaso. Ese es el corazón de Rusia. Los alemanes lo sabían muy bien, por eso los alemanes intentaron desesperadamente en la Segunda Guerra Mundial tomar esa área, en la famosa batalla de Stalingrado de 1942 a 1943. Sabían los alemanes muy bien que si tomaban esa área, la Unión Soviética iba a perder la guerra, se iba a rendir, porque ahí era donde estaba su petróleo, su industria pesada, era abrir las puertas hacia Vladikavkaz, tomar todo el Cáucaso, era un golpe mortal. Rusia no puede permitir que Ucrania se meta a la OTAN. Esa es la razón principal. ¿Qué pasa? En noviembre, hace unos meses atrás, el 10 de noviembre, Ucrania y Estados Unidos firmaron un acuerdo estratégico donde Estados Unidos prometía que le iba a ayudar militarmente y con inteligencia y con armas y que iba a facilitar el acceso de Ucrania a la OTAN. Eso que firmó Ucrania con Estados Unidos en noviembre fue el detonante directo a esta invasión. Era una provocación que Rusia no podía dejar sin contestar. Pero hay muchas más. Este era el directo. Hay que recordar que cuando la Unión Soviética dejó que Ucrania se convirtiera en una república independiente, había varias condiciones. Una era dejarla sin armas nucleares, la segunda era su neutralidad perpetua, ser perpetuamente un estado neutral, ni unido militarmente a Rusia, ni unido militarmente a la OTAN, tenía que estar neutral, como está Brasil ahora mismo. Créanlo, ¿no? Brasil, India también, Brasil, India, sí. China. Brasil dijo, querían decirle a Bolsonaro que se metiera de parte de Estados Unidos, que condenara, y dijo, yo no me meto, yo estoy neutral. ¿Qué hizo Ucrania en diciembre del 2014? En diciembre del 2014 votó el Parlamento ucraniano para abandonar la neutralidad. Abandonaron la neutralidad. Y eso ya era empezar a suicidarse. Ron, tú sabes de que este señor Zelensky llegó al poder denunciando la corrupción y una vez estando en el poder, inició una campaña mediática en contra del Parlamento que prácticamente los tiene acorralados, o sea, los puede meter presos si es que quieren. Nosotros aquí, en Perú se ha visto una estrategia similar con el expresidente Martín Vizcarra, apoyado también por ONGs que reciben dinero de Soros. Entonces, esta medida que ha tomado el Parlamento, yo creo que ha sido forzada, o sea, los han forzado mediante una campaña mediática y otras formas de presión, o puede ser una presión judicial de que los van a denunciar por este y otro delito y los han obligado a votar de esa forma porque han cometido un homicidio. Bueno, yo no diría que esa es la razón. Tenemos que ir atrás. Mira, siempre ha habido una gran rivalidad entre los ucranianos del este y los ucranianos del oeste. Son personas que tienen muy poco en común. Yo diría que algunos no tienen nada en común, más que el pasaporte que dice Ucrania. Pero recuerden, el oeste de Ucrania hoy día era en realidad Polonia, hasta la Segunda Guerra Mundial, que se lo arrancaron a Polonia y dijeron, de ahora en adelante son ustedes Ucrania. Cogieron un pedazo enorme de Polonia, se lo añadieron a este país llamado Ucrania y eso es lo que llamamos hoy Ucrania. Estas personas del oeste no tienen ningún tipo de sentimiento o vínculo con Rusia, al contrario, son más que nada polacos y húngaros
que odian a Rusia, no tienen ningún vínculo, ni no tienen familia en Rusia, no hablan ruso, no tienen ningún vínculo étnico, cultural con Rusia. En el este y en el sur de Ucrania sí hay muchísima gente, cientos de miles de personas, de ucranianos, que de esto que diríamos la Ucrania original, que sí tienen vínculos con Rusia, sí ven a Rusia como la madre patria, le tienen el cariño de la madre patria. Algunos hasta se consideran rusos, consideran que Ucrania y Rusia es la misma cosa, hablan ruso, tienen familia en Rusia, tienen lazos culturales, no son católicos, sino que son ortodoxos rusos, están muy pero que muy unidos. Y entre esta gente del este y esta gente del oeste no hay nada en común. ¿Qué pasaba? Que el partido de las regiones, que era el partido que gobernaba Ucrania legalmente hasta febrero de 2014, ese partido era prorruso. Y el golpe de Estado que organizó Soros, dinero de Soros, y que organizó Obama con Victoria Nuland en febrero de 2014, derribó el gobierno del partido de las regiones. Y desde entonces sola y únicamente está permitido los partidos antirrusos que gobierna la gente del oeste de Ucrania. Eso es todo. Correcto. Y eso simplemente, esta gente no es que sean malos, algunos los hay, que son muy malos, que torturan a los prorrusos, quemaron a decenas de personas en Odessa, se iban a las áreas separatistas a cazar prorrusos y a torturarlos y a matarlos. Claro que lo hay, pero la gran mayoría no es que sean malos, la gran mayoría es que son tontos. Los muy tontos se creen que Estados Unidos, que Obama, que le facilitó el golpe de Estado, Soros, que le financió el golpe de Estado, se creen que Estados Unidos los va a defender, que Estados Unidos los va a ayudar, que ahora les va a llover el dinero, le iba a llover la oportunidad, y que Rusia, que estaba al lado, ellos no van a hacer nada. Rusia se va a quedar tranquilito ahí sin hacer nada. Y sin embargo, estaban prohibiendo el ruso en las escuelas, estaban persiguiendo a los que hablan ruso, desbandaron prácticamente a todos los partidos rusos, estaban cercando las áreas separatistas de Donetsk, prorrusas de Donetsk y Lugansk, estaban dejándose llevar por esta fantasía de que algún día se iban a meter a la OTAN. Lo que pasa es que Rusia nunca jamás los puede permitir que se metan a la OTAN. Y entonces, unos meses después del golpe de Estado en febrero de 2014, ellos vinieron y abandonaron la neutralidad, antes de Zelensky, estoy hablando de diciembre de 2014, abandonaron la neutralidad y se declararon pro-OTAN y que querían ser de la OTAN, y así llevan con años, hasta que se firmó este acuerdo entre Estados Unidos en noviembre, hace 2 meses, 3 meses atrás, 4 meses atrás, donde decían que ellos abrían el camino a la OTAN. Esa fue la gota que llenó el vaso, que Rusia no podía permitir. Ron, también hay que comunicar al público de que Ucrania está en guerra civil desde hace ¿cuántos? 6 o 7 años, y están en guerra civil contra su propia gente, contra gente que tiene el pasaporte ucraniano, pues, ¿no? Como tú dices, no es una región, no es un país que estaba en paz, que estaban viviendo tranquilos, con paz y amor. Y también la fuerte represión política que hay, no hay libertades políticas, a lo que sumamos los 5.000 millones de dólares que el gobierno de los Estados Unidos ha regalado a los políticos de Rusia, de Ucrania, supuestamente para ayudarlos a reconstruir la democracia. Y no creo que Ucrania sea una democracia funcional, ¿no? Porque no hay oposición, o sea, no, si eres oposición te meten preso. Ucrania es uno de los países más pobres que hay en Europa y es uno de los países donde mayor corrupción hay. Eso de que tumbaron a Yanukovych en el 2014 porque era corrupto, eso es completamente falso. Sí, era corrupto, como todo el mundo es corrupto allí, pero lo tumbaron por ser prorruso. Ahora pusieron a antirrusos, pro-occidentales, que son igual de corruptos. Y de verdad, todo lo que has dicho es completamente verdad. Allí la justicia y la ley está escrita en lápiz. Te meten a la cárcel, cierran las cadenas de televisión de la oposición. Hay grupos violentos, antirrusos, que son los que gobiernan ahora. Los prorrusos están callados estaban hasta ahora por debajo del radar, y se habían ido todos a Lugansk y a Donetsk, pero en las ciudades, en Odessa, en Mariupol, en Kharkiv, en Kherson, en Kiev, lo que había eran grupos paramilitares, milicias violentas, pero que muy violentas, antirrusas, eran fanáticos
antirruso. Y eso es lo que yo quiero que nos expliques bien, porque mucha gente se confunde y dice, no, ¿cómo es posible que Putin es un tonto? Porque Putin acusa de neonazis a alguien que es judío, por ejemplo. Sin embargo, uno buscando en la red, pues encuentra videos de sí, gente que son nacionalistas. No sé si son nazis, tienen sus símbolos, tienen sus indumentarias, pero ¿qué tan cierto es esto del neonazismo en Ucrania, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los ucranianos se dividen en dos. Hay dos tipos de ucranianos. Los que están a favor de Rusia, que ven a Rusia como la madre patria, que con cariño, somos la misma cosa, queremos a Rusia, y los que odian a Rusia. Eso se divide. Ahora bien, dentro de los que odian a Rusia, es una coalición de diferentes partidos, de diferentes etnias, de diferentes grupos. Hay antirrusos que odian a Rusia, grupos judíos, claro está, hay una enorme población judía en Ucrania. Hay grupos que odian a Rusia y se consideran liberales, centristas. Hay grupos que odian a Rusia y son ultranacionalistas, completamente antidemocráticos, que son milicias armadas. Y dentro de estas milicias armadas hay grupos que sí que se pueden considerar neonazis. El batallón Azov, por ejemplo, que fue creado se consideran ellos herederos, no es que lo sean, pero por lo menos se consideran, toman inspiración en los voluntarios ucranianos que apoyaron a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, porque en aquel momento era una lucha contra el comunismo. Como se consideran, somos anticomunistas, pues tenemos que luchar contra la Unión Soviética, y se unieron a Alemania, así como la División Azul en España y muchos voluntarios también. ¿Qué pasó? Cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, se quedaron allí como una resistencia contra la Unión Soviética, y ahora que cayó la Unión Soviética hace 30 años atrás, no se han enterado. Y ahora que ya Rusia ya de por sí ya no es comunista, el Partido Comunista en Rusia es un partido de la oposición, no gobierna, el que gobierna es Rusia Unida. Y lo que ha hecho Putin es que ha quitado, le ha vaciado el comunismo de Rusia y lo ha rellenado, lo ha sustituido con cristianismo ortodoxo de la Iglesia Ortodoxa rusa. Esta gente no se ha enterado, para ellos Rusia sigue siendo el demonio, y estos grupos, el batallón Azov, se consideran herederos de esos que cooperaron con Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, y ellos mismos se consideran neonazis, ellos mismos se consideran extremistas. Pero hay muchos grupos más. Está el sector de la derecha, de right sector, le llaman, que son también otros grupos de nacionalistas. Hay neopaganos, hay grupos que antes eran hooligans de fútbol, que ahora también cogieron armas y también son de los ultranacionalistas antirrusos. O sea que hay muchísimos grupos. Que el presidente sea judío, no, eso no dice nada. Él es uno de los que odia a Rusia y uno de los que está antirruso, punto, que está desesperado por ser parte de la Unión Europea, por ser parte de la OTAN, etcétera. Pero él se basa en una coalición de partidos y de grupos antirrusos que odian a Rusia, especialmente del oeste de Ucrania, y uno de esos es el batallón Azov, y otros son los ultranacionalistas que no tienen nada que ver con la democracia, ni con la justicia social, ni con mucho menos. Todos andan siempre armados hasta los dientes, con cuchillos, con pistolas, a cualquiera persona que sea prorrusa o le dan una paliza o lo matan allí mismo, y eso están ahora integrados en la Guardia Nacional Ucraniana, son voluntarios, son milicias que apoyan militarmente la guerra contra Rusia y que apoyan políticamente al presidente judío Zelensky. O sea, es una coalición enorme los antirrusos en Ucrania. Mira, yo veo en Zelensky una megalomanía, un afán de ser el líder del mundo, de ordenarle a Europa, oye Europa, ¿por qué tú no me ayudas? ¿Por qué Estados Unidos estás pasando tantos días y estás mirando cuánta gente muere? Eso también es un tipo de extorsión. Porque el hombre, mira, tienes que ver una cosa, el hombre es un tonto. Y cuando digo, no es que sea tonto de bajo de coeficiente intelectual, es que es un tonto útil. Los verdaderamente, por decirlo así, inmorales, no es él. Él simplemente ha sido un tonto que se dejó engañar. Es como si yo le dijera, hoy mismo estaba usando un ejemplo para que me entienda la gente en Sudamérica. Digamos por el momento que yo soy China, para un ejemplo, y yo me meto a Argentina,
y le digo a los argentinos, mira, metan mano ahí, cojan las Malvinas, vamos, son de ustedes. Nosotros estamos con ustedes. Estamos, ¿de verdad? Claro que sí, de corazón. Invadan las Malvinas, vamos. Denle duro a esos británicos de hijos de su madre. Vamos, estamos con ustedes. Pero nos van a ayudar, ¿están seguros? Seguro, palabra de chino que los ayudamos. Metan mano. Palabra, mano. Pero no te firmo nada. Claro, entonces los pobres argentinos tontos se meten, se invaden otra vez las Malvinas y en 3 semanas vienen y los limpian a todos. Y vale, los cogieron de tontos los chinos. Muy bien, pues algo así es lo que pasa con los ucranianos. Por tontos no pueden pensar que están en una posición de desventaja, que Rusia está al lado, que Rusia tiene un ejército poderosísimo, que Rusia tiene armas nucleares, que nadie quiere una guerra con Rusia, que Estados Unidos no va a empezar una guerra nuclear con Rusia, a menos que haga una locura, que Polonia no los va a defender porque no quieren una guerra nuclear con Rusia. Eso no se les mete en la cabeza. Ellos le tienen tanto odio a Rusia que usan el corazón y la emoción por encima de la razón, por encima de la lógica. Odiamos a Rusia, Estados Unidos nos va a ayudar, ¿verdad que sí, Biden nos va a ayudar? Sí, les prometo que nos va a ayudar. Muy bien, y firmaron este agreement en noviembre del 2021 y es una tontería tras otra tontería porque no están basando sus decisiones en lógica, en pragmatismo, en realismo. Ellos están basando sus decisiones en pura ideología, en puro odio contra Rusia y llevan así 8 años desde el golpe de Estado de 2014. Lo que es también extraño para nosotros que estamos acá desde Estados Unidos es de que no existe ninguna voz disidente en contra de Zelensky, en contra de la guerra dentro de Ucrania. Totalmente extraño. ¿Eh? Hay manifestaciones en contra de la guerra en el mismo Rusia, pero en Ucrania no. Bien es que raro. Ley marcial. Es que Zelensky puso la ley marcial. Ley marcial y control. Al que diga algo le pegan un tiro, ya está. Correcto. Control total de la media. Nadie en Ucrania puede declararse en contra de la guerra o ser pacifista porque lo van a matar. Hay ley marcial. Todas las pocas protecciones que había constitucionalmente, según la justicia, esas ya desaparecieron. Al que diga algo a la cárcel o le pegan un tiro. Así que todos los prorrusos del este y del sur tienen que estarse calladitos. Si no, pues alta traición. Allí mismo lo fusilan inmediatamente. Había uno de los negociadores de Zelensky que estaba negociando en la frontera con Bielorrusia, con los rusos. Y ha habido varias rondas de negociación. Y el servicio de inteligencia ucraniano, que son unos fanáticos 100% antirrusos, dijeron que era un traidor. Y allí mismo le pegaron un tiro, lo mataron. Y este era un diplomático, este era un miembro del gobierno, este era una persona que colaboraba con el Ministerio de Exteriores. Y dije, tú eres un traidor. Estabas hablando mucho con los enemigos. ¡Pum! Allí mismo lo mataron. Imagínate lo que van a hacer con Juan del Pueblo, con cualquier persona prorrusa que habla o que diga algo en cualquier ciudad en Ucrania. Lo matan 10 veces. Pero inclusive en las provincias que están cerca a Polonia, en el oeste, cerca a Polonia y Ucrania, hay 1 o 2% en cada una de ellas que son rusos y que hablan rusos. No es de que todos los rusos... Tienen que estar callados. Hay ley marcial. La ley marcial está en todo el territorio nacional. Está la policía mirándolo, están los servicios de inteligencia mirándolo. Cualquier persona que diga algo o lo matan o acaba en la cárcel o en un campo de concentración. Así que nadie quiere... pero eso no es lo que está informando la prensa aquí en Occidente. La prensa no está informando nada en Occidente. Miren, el 95% de lo que informa la prensa en Occidente, en la CNN, es basura. No tengo mucho tiempo para explicarle, me tengo que ir pronto, pero lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado más que nada, ellos todas las mañanas le dan talking points, le dan puntos de propaganda a la prensa. Y esas son lo único que repite y repite la prensa durante todo el día, durante toda la semana. Y todos los días le dan nuevo. La guerra está mal para Ucrania, la guerra va mal para Ucrania y los ucranianos van a perder la guerra. Pero eso no quiere, Estados Unidos no quiere que la prensa reporte eso. Lo único que reporta la prensa es lo que Estados Unidos le da y son historias de propaganda, son historias para inspirar a los ucranianos, para que la gente vea lo bueno que son los ucranianos, lo malo que sean los rusos. Que si un soldado y una soldada ucraniana se casaron,
que si hay el fantasma de Kiev, que es un piloto que él solito está acabando con toda la Fuerza Aérea rusa, que si Rusia atacó una ciudad, pues no, destruyó una casa con civiles, que si se van a luchar hasta la muerte, un jardinero por allí abandonó el jardín y tomó un rifle y dijo que iba a luchar hasta la muerte por la libertad de su patria. Esas historias que son para mover la emoción, para mover los sentimientos, para darle esperanza a la gente de que hay un pueblo heroico, de que hay un pueblo espartano. Eso es lo único que va a reportar la prensa, el 95%. Hace unos días atrás cayó Kherson. No se reportó. No se reportó. Eso es una noticia significante, importantísima, la caída de Kherson en el sur, porque eso significa que empieza a controlar la costa del Mar Negro, Rusia. Había que buscar, para encontrar un medio occidental que reportara eso, había que buscarlo 20.000 veces, lo decían con letras microscópicas, que Kherson cayó, pero no lo querían decir porque era algo antipático. Lo que sí, que había una historia de amor, que había un hombre que se separó de su novia y su novia prometió que iba a casar cuando acabara la guerra y CNN lo viró dándole adiós desde el tren, y eso es lo que ellos quieren reportar. Historias sentimentalistas, historias emotivas, emocionales para manipular a la gente, pero la verdadera información de cómo va la guerra, quién está cayendo, quién está matando a quién, cuándo está avanzando los rusos, eso no lo quiere reportar la prensa. Claro, y también el hecho de que en el primero o segundo día de la invasión rusa a Ucrania, toda la aviación ucraniana fue destruida. No tomaron ninguna medida para salvaguardar sus aviones y helicópteros. Estaban todos en un aeropuerto que no me acuerdo el nombre y fue aniquilada. Ucrania fueron aniquilando poco a poco a los aviones y a los helicópteros, y unos días después el Ministerio de Defensa ruso dijo que tenían ya supremacía aérea, porque está una cosa de superioridad regional, es cuando tú controlas el espacio aéreo sobre una región, sobre Kiev o sobre Odessa, y otra es cuando tú tienes supremacía aérea sobre todo el país. Y unos 5 o 6 días después que empezó la guerra, el Ministerio de Defensa dijo que ya tiene supremacía aérea. Y si estos aviones que quiere darle Polonia, que me parece a mí una locura, que es podría empezar la guerra de verdad mundial, si estos aviones de verdad llegan y empiezan a matar soldados rusos, porque entonces ya Rusia podría disparar contra Polonia. Pero si estos aviones de verdad llegan y no empieza la tercera guerra mundial, lo que va a hacer Rusia es mover los sistemas S-400, que son de los más avanzados del mundo, antiaéreos, va a llenar toda Ucrania y toda Bielorrusia de estos sistemas y va a derribar a todos estos aviones en unos cuantos días. Así que no van a cambiar nada estos aviones como tal el resultado final de la guerra. Claro, y eso también podría comprometer a los Estados Unidos. Polonia ha dicho de que ellos quieren entregar los MiG-29, MiG-29, si mal no recuerdo, regalárselos a Ucrania, pero a cambio quieren que Estados Unidos les dé material a ellos. Sí, ¿no? Sí, pero Estados Unidos no se quiere meter. Estados Unidos no se quiere meter. Estados Unidos dice que no va a hacer eso, porque si ellos quieren utilizar la base aérea de Ramstein, que es una base americana en Alemania, donde yo estuve allí montones de veces cuando yo estaba estacionado en Alemania con el US Army, quieren utilizar esa base para desde allí pasárselos a los ucranianos. Estados Unidos dijo que no, porque eso ya sería meterse en la guerra. Estados Unidos no quiere provocar una guerra mundial. O sea que Estados Unidos le dijo que no. Y Polonia quería empujar a Estados Unidos a que se metiera. Igual que Zelensky está obsesionado con empujar a la OTAN y a Europa que se metan en la guerra. Pero por el momento Estados Unidos está jugando con fuego. Así Biden lo entiende. Mira, no queremos hacerlo. Me tengo que ir ya, Jeffrey, Américo, pero ha sido un placer estar con ustedes. Así que ya para la próxima vez. El placer es nuestro, Ron. Muchas gracias por hasta luego. Un abrazo. Todo esto. Muchas gracias. Hasta luego, este ha sido Horas de Lucha. Muchas gracias, Jeff. Gracias Ron. Gracias, Américo. Nos vemos mañana. Y Chao. El que quiera me puede seguir en mi canal de YouTube, Ron Aledo, ex-CIA Contractor. Ron Aledo, nosotros publicamos tus videos en la página de Horas de Lucha. Pero muy bien, muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar más marketing para que escuchen una versión real. Pero bueno, Ron, antes de que te vayas, lo bueno es de que Zelensky ha reemplazado a Fauci. O sea, ya no hay miedo del COVID. Ahora ya se acabó el coronavirus, ya. Para que te Putin acabó el coronavirus en 2 semanas, sí.
Claro, para que te des cuenta cómo funcionan estas armas de marketing de guerra, ¿no? Que bueno, se aprenden también en las escuelas de Mediáticas, marketing, claro ¿no? que sí. Cómo manipular a la gente. Se acabó el COVID, ahora es Ya, Zelensky, Zelensky es Fauci. Bien, bueno, gracias. Muchas perfecto. gracias, Pues Ron. un abrazo, hasta luego. Ya, Adiós. Chao, chao. un abrazo. Paz y amor, ya saben. Paz y amor, por lo único que